Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo, como siempre estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila, y hoy traemos al doctor Eduardo Juárez, que ha hecho varios, ya es conocido de la casa, ha hecho unos estudios que yo considero muy serios, muy ajustados y muy hechos a relato para que todo el mundo los pueda entender, y nos ha hecho un libro sobre los Illuminati, unos podríamos decir, unos premasones que había en el siglo XVI, aunque me parece que los masones son algo más antiguos, pero bueno, para esto está él para que nos lo aclare. Y como cada semana, pues haremos nuestras preguntas de rigor sobre un libro que es precioso y que puede leer todo el mundo. Buenas tardes, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues encantado de volver a estar con vosotros. ¿Qué quieres que te diga? Una felicidad volver a vernos. Venga, y a oírnos. Pues vale. Aquellas noches de Walpurgis también se llamaban las Saturnales. Bueno, yo creo que es más bien un poquito después, ¿sabes? La noche de Walpurgis, sabes que es la noche que va del 30 de abril al 1 de mayo, y es la celebración de la primavera, la llegada de la primavera en Centro Europa. Las Saturnales tienen más que ver con el sur, que la primavera llega parece ser un poquito antes, ¿no? De modo que la noche de Walpurgis tiene que ver más con suizos, con alemanes, con holandeses, con toda esa zona de Europa donde llega más tarde, ¿no? El despertar de la naturaleza. Siempre hubo una costumbre centroeuropea de mitificar las noches. La llegada del catolicismo transformó todas las tradiciones ancestrales, pero también hizo suyas muchas, esto lo digo yo, porque además lo he visto. Y el calendario litúrgico católico, bien defendido por la Iglesia, es una constante del proceso de adictronamiento. O sea, tenemos que decir que la Iglesia católica, aparte de hacer suyas una serie de tradiciones, no llegó a criticarlas todas. Las que no pudo las criticó y las que pudo se las cogió. ¿Hay algo de esto aquí? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica tiene que mantener, en general el cristianismo, ¿no? Debe mantener una hegemonía en torno a la creencia, ¿no? Pero el catolicismo específicamente, ¿verdad? Entonces, efectivamente, todo ese tipo de festejos, de fiestas, de celebraciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la creencia, con la celebración de un día concreto, porque es bueno para la fiesta, para la producción, para el proceso agrícola, para el proceso vital, en definitiva, pues todo aquello indudablemente genera una necesidad de la Iglesia Católica de apropiarse de ellas, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, la Navidad se puede considerar como tal, ¿no? Puesto que el propio Jesús, en algunas de las escrituras se le ve que nace, en las explicaciones claramente que nace en verano, ¿no? Bueno, en cualquier caso, efectivamente, y hablando de Walpurgis como de tantas otras celebraciones, las que podían las asimilaban y las que no las trituraban, ¿no? La noche de Walpurgis la hemos considerado siempre, los que hemos sido criados o educados en una cultura católica, pues se convierte evidentemente en una noche de brujas, de maldad, de cultos satánicos, demoníacos, que no tenía nada que ver con eso realmente. La Orden de los Iluminados ofrecía un contexto sin igual para iniciar un camino que tenía en el horizonte la destrucción del misticismo y la iluminación del porvenir de la libertad y de la igualdad. O sea, aquí se inspiraron, diríamos, los ilustrados de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, eso es lo que básicamente, digamos que dicen precisamente los que persiguen, aquellos que persiguen la defensa del antiguo régimen y sobre todo la destrucción de organizaciones como la Orden de los Perfectibilistas o Iluminados o como queramos llamarlos, ¿no? Efectivamente, hay parte de ellos en la Revolución Francesa, pero porque hay parte de la Ilustración. Básicamente, lo que defienden los Illuminati es la destrucción, la desaparición de un modelo injusto, como ellos entienden, que es el sistema absolutista y el despotismo en el que ellos
ellos viven y preconizan un sistema liberal, que es básicamente lo que ellos buscaban, lo que conduce, la Revolución Francesa, que se produce años después de que estos Illuminati desaparezcan como organización. Traten de comprender por qué la Iglesia Católica se empecinó en demonizar a los Illuminati y por extensión a la masonería, pero esto ya lo sabemos de siempre. De todas formas, parece que los Illuminati no tenían jefes, no tenían obediencia a nadie, ¿no? Pues es que los Illuminati no son masones, es que básicamente ellos consideran que la masonería es un error, es un buen principio, pero que acabó mal, se convirtió en una cuestión elitista que estaba totalmente dominada o profesada por la burguesía, alta burguesía, la aristocracia, y había conducido a un error tremendo. Los Iluminados sí tenían un líder, que era Adam Weishaupt, que es el creador, junto con 4 de sus estudiantes, de la orden de los Illuminati, pero no es tanto la búsqueda de un grupo con un liderazgo definido como la búsqueda de una transformación de la sociedad a través de la formación constante, del conocimiento y de la divulgación y transferencia de esa ciencia. El conocimiento racional que prometieron Adam Weishaupt y sus primeros Illuminatis, devoción, estudio y divulgación eterna. Esto es muy bonito. Bueno, esto es lo que nos gustaría hacer a nosotros todos, ¿verdad? Yo creo que es un poco lo que hacemos ahora en el mundo académico, intentamos hacer, ¿no? Que es investigar, ayudarnos unos a otros. Perdona que me ría, porque a veces es muy complicado de entender esto, ¿no? Ayudarnos los unos a los otros para ser cada vez mejores, más sabios, más cultos, más preparados y transferir ese conocimiento a la sociedad para que esa sociedad que provoca ese conocimiento reciba las mejoras. Básicamente es lo que definen los Illuminati. No te olvides. O sea, nunca hay que olvidar que los Illuminati es una sociedad secreta que surge en una universidad, ¿no? Tiene secreto algo que todo lo atrae y que todo lo apaga. Esto ya parece, vamos, una oración. Aquí bueno, vamos a has afinado, ¿eh? Bueno, es que verás, lo que define a los Illuminati es el secreto. Es decir, ellos no quieren ser hoy diríamos un partido político. Ellos no quieren tener presencia como grupo, sino que aquellas personas que formaban parte de la sociedad pudieran infiltrarse en esa sociedad política e introducir esas ideas ilustradas, esas ideas hoy diríamos liberales, y transformar a la sociedad, pero sin pertenecer o formar un grupo, porque básicamente es lo que Adam Weishaupt y sus seguidores se negaban a formar parte de ello, ¿no? Organizaciones y pensamientos ocultos. Es, por tanto, imprescindible, tratando de analizar lo que supusieron los Illuminati en términos históricos. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, vamos a ver, los Illuminati... Fíjate, yo creo que el rastro que dejan ellos cuando desaparecen, porque ellos apenas duran 10 años. Entonces, al desaparecer en esos 10 años la sociedad secreta de los Illuminati deja un rastro increíble, sobre todo de temor, la idea de que estaban infiltrados por todas partes, la idea de que en todos los gobiernos, en todas las cámaras que se sonaban a los monarcas, había iluminados, ¿no? Todo esto genera una sombra tremenda, ¿no? Una sombra de secreto, de sorpresa. ¿Dónde están los Illuminati? ¿Qué han sido de ellos? Bueno, de hecho, en 1785 ya había condena de muerte si te declarabas o se descubría que eras un iluminado. Y aún así, hoy en día, en 2024, 2025, perdón, que estamos en 2025, todavía hay gente que habla de los iluminados como algo existente, ¿no? El uso del razonamiento para comprender el entorno, para llegar al entendimiento de aquello que rodea y da sentido a la existencia, tanto como la esencia. Los filósofos fueron en cierta seguridad los primeros conjurados. Esto a mí me cuesta creerlo. Bueno, la idea es el usar la razón contra la fe. Tú piensas que todos los sistemas políticos que se forman desde un punto de vista injusto o que se forman a partir de la segregación o de la explotación o el dominio de una parte importante de la sociedad, usan la creencia y el misticismo para fomentarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, los filósofos como Sócrates, que te dicen no creas en los dioses, sino que estudia, aprende, conócete a ti mismo y transforma la sociedad, pues esos son unos revolucionarios, ¿no? Por tanto, los primeros que intentan transformar a la sociedad siempre son aquellos que apuestan o aquellos que apostamos, porque vamos a incluirnos, aquellos que apostamos por el conocimiento y por la divulgación del mismo y no por la creencia y la fe.
En el caso de los cultos eleusianos, la procesión hacia el exterior no dejaba de ser una demostración de poder social. Explica esto, por favor. Bueno, los cultos eleusinos. Esto es un tipo de tradición ancestral que se desarrolla en una zona concreta de lo que era la ciudad-estado de Atenas y su territorio del Ática, ¿no? Lo que hacían era básicamente desarrollar una serie de cultos que lo que estaban fomentando era el culto a la llegada de la primavera, ¿no? Al rapto de Perséfone, a la aparición de Perséfone, a la búsqueda de su madre Ceres en torno a la necesidad de encontrar a su hija, que es la llegada de la primavera, y esto genera un culto primero secreto, que son los cultos eleusinos, pero que como empieza a ser dominado por familias aristocráticas atenienses, al final ya deja de ser un culto secreto o mistérico y se convierte en una demostración en unos momentos concretos del año del gran prestigio social que tienen esas familias que dominan esto. Esto es muy parecido a lo que ocurre en la Semana Santa, cuando los ves circular en el siglo XIII, por ejemplo, en Barcelona, con estandartes en las procesiones, a los gremios, a los grupos, a las grandes burguesías, van ocupando sus espacios en los procesos, en las procesiones semanales, ¿no? Perdón, en la Semana Santa. Y allí es donde se ve, ¿no? Ese prestigio y esa transformación de un culto religioso en un prestigio y una demostración de poder social. El mitraísmo debía ser desacreditado al máximo como oculta, mistérica y bestial religión. Esto de bestial me parece un poco... Bueno, es que el culto a Mitra lo que hacían era sacrificar a un toro y meterse un homenaje del 7. Bueno, verás, claro, eso es bestial, ¿no? Es decir, el Mitra, para que te hagas una idea, Mitra, que es la gran religión que compite con el cristianismo en su origen. El mitraísmo establece, por ejemplo, que la celebración es una comida. Es decir, una especie de comida en la que van todos como hermanos a juntarse y a comer. Y el dios Mitra se celebra su nacimiento el 25 de diciembre. Con eso yo creo que queda un poco conectado lo que hemos dicho al principio de las preguntas, ¿no? El mitraísmo tiene muchos paralelismos respecto con el cristianismo y por tanto debía ser de todo punto eliminado hasta el momento, hasta el punto de que ni siquiera sabemos en profundidad, conocemos las características de esta religión que triunfó entre sobre todo los soldados, los legionarios romanos y esas clases bajas de la sociedad romana, talromana, y el cristianismo lo fulmina. Es decir, no sabemos más que 4 cosas y hay mitreos, hay templos mitraicos en ciudades de la península ibérica y por media Europa. Las religiones monoteísticas pretendieron abrir a toda la sociedad las prácticas particulares de los cultos y organizaciones discretas existentes con anterioridad. O sea, recogieron lo antiguo, en una palabra, ¿no? Claro, los monoteísmos van surgiendo. El primer monoteísmo que uno puede encontrar está en las religiones védicas, ¿no? Hablamos de hace miles y miles de años en la península del Indostán, ¿no? Y desde allí se van extendiendo hacia todos los tipos de religiones orientales. Los monoteísmos tienen que ver mucho con la organización de la sociedad, tienen que ver mucho con el establecimiento de un modelo social y político que permita estabilidad para un progreso económico y sobre todo la supervivencia de una sociedad. Aquellos grupos sociales que se ven muy apremiados, que se ven muy atacados o que están en fase probablemente de represión o desaparición, van a evolucionar siempre a un monoteísmo, a un único dios, a una única creencia como base de su supervivencia, ¿no? Por tanto, los monoteísmos tienen esta característica singular. El llamado maestro de justicia, razón por la que algunos presintieron terror vaticano en la traducción de los pergaminos hallados en las tinajas de Qumran. Pero esto ya viene de muy lejos, ¿no? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que a lo largo de la tardoantigüedad, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo I, II, de principios del primer siglo, segundo siglo después de Cristo. Bueno, el judaísmo se establece en ese momento, ¿no? El judaísmo del que parte el judaísmo actual, que es un judaísmo talmúdico, ¿no? En realidad... verás, todos estos procesos tienen que ver mucho con la existencia y el desarrollo cultural en zonas de cruces de caminos, ¿no? El caso de los pergaminos de Qumran, que no es más que el asentamiento de unos esenios que deciden largarse de Jerusalén y llevar una vida aparte porque entienden que ese proceso sionista que ellos tenían de un único territorio, un único gobierno, una única religión, ese fundamentalismo en el que se sustentan estos esenios, pues básicamente
queda perdido allí, pero sirve digamos, de pozo para que el resto de religiones y creencias que van apareciendo en esa zona, en ese cruce de caminos, beban unas de otras. No es de extrañar que el cristianismo tenga mucho que ver con los esenios, y también que la estructura y la división de estos grupos afecte a organizaciones posteriores como pueden ser, por ejemplo, sin discusión, los masones. Resulta muy complicado asumir el elitismo esenio en Jesús de Nazaret, que impedía ingresar en la comunidad a cualquiera que mostrara tara física o mental, según especifican dichos pergaminos. ¿Es así esto? Porque me parece grave, ¿eh? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que lo que te he dicho lo acabo de decirte, ¿no? Los esenios son una raíz absolutamente, un sector absolutamente fundamentalista del judaísmo más radical. De los esenios, en la primera parte hay como dos tipos de fundamentalistas dentro del judaísmo en torno al siglo I antes y después de Cristo, ¿no? Que son por un lado los celotes y por otro lado están los esenios. Entonces esta gente básicamente lo que obliga es a cumplir unas características esenciales para formar parte de esos grupos, ¿no? Los celotes son hombres de acción, los celotes son violencia, son leña al mono, son vamos a matar romanos, ¿no? Son estos que aparecen en la película de La vida de Brian, que quieren hacer atentados terroristas, ¿no? Esos son los celotes, mientras que los esenios son dentro de ese fundamentalismo elitista, es decir, para formar parte de nuestro grupo tienes que cumplir una serie de características específicas que luego el cristianismo no va a cumplir, ¿no? Indiscutiblemente Jesús de Nazaret formó parte de algún tipo de este grupo, de algunos de estos grupos, no sabemos de cuál. En los esenios es lo que más se parece, ¿no? El fundamentalismo esenio al cristianismo primitivo, pero podría haber sido también perfectamente un celote, ¿no? En cualquier caso, sí que es muy complicado formar parte de estos grupos porque tienen que ver con una característica social específica en un momento en el que se están mezclando las culturas, en el momento en el que los romanos dominan allí, y hay una mezcla clara de culturas occidentales, orientales, incluso palestinas en ese lugar. El Vaticano ha mantenido la posibilidad de la presencia de Jesús entre los esenios después de que estos alojaran en Qumran tras abandonar el barrio de Jerusalén. Los celotes, es lo que tú has dicho tú, un grupo político revolucionario que empleaba la violencia como herramienta de expresión. Pero esto ya sí. Se dice que San Pablo era celota. Bueno, San Pablo era romano, básicamente, ¿no? Yo creo que el cristianismo tal y como lo conocemos, pues básicamente sobra de la influencia clara y evidente de este Pablo, de Saúl o Saulo o Pablo de Tarso, ¿no? Jesús, que es complicado que fuera, por ejemplo, un celote, podría haberlo sido perfectamente, pero su actitud, su despego de la violencia podría haber sido un celote que reniega de esas características, mientras que los esenios no, los esenios son algo mucho, los esenios son, hoy diríamos, fíjate, yo creo que los conecto con los benedictinos, ¿no? Que se largan cuando colapsa el mundo romano y se meten allí en un monasterio, en un espacio donde hacen una vida alejados completamente del mundo de una forma autosuficiente. El Vaticano, el último concilio ecuménico del Vaticano fue el que organiza el Vaticano II, que lo organiza el Papa Juan XXIII. Han pasado, madre mía, más de 50 años desde aquel momento, ¿no? Pues entonces, y más de 60. Entonces, la idea es que todos estos hallazgos que se van haciendo de Qumran, porque Qumran no se ha traducido, se tradujo y se estudió después del Concilio Vaticano II. Entonces, la idea es que el catolicismo necesita regenerarse, necesita asumir las nuevas realidades sobre la interpretación o la investigación en torno a la presencia, a la figura de Jesús y los textos hallados, pues indiscutiblemente, pero mientras no hagan esto, pues seguiremos en tierra de nadie en ese aspecto. Derivada la del pensamiento de Arrio, esta deriva establecía la imposibilidad de la Trinidad católica, asumiendo que Dios era uno y no un trío. Bueno, esto yo siempre lo he creído así. Bueno, porque tú eres un protestante, tú eres un hereje. Entonces, por eso dices eso. Yo pienso como tú, ¿no? Es decir, y es el grave problema. Tú piensas que hasta el concilio de Nicea, que es del siglo IV, hasta el concilio de Nicea, el primero, no se llega a una conclusión respecto a la Trinidad, ¿no? Y esto es uno de los problemas principales que se desarrollan dentro del cristianismo y que produjeron y que provocaron una diversidad
ya profunda de interpretaciones en torno a la verdad o la realidad de la religión, la realidad de la divinidad, que esto, hasta que no se establece lo que son los cánones en ese primer concilio de Nicea, pues el cristianismo evoluciona de una forma increíble. A partir de ese concilio del año 350 y pico, pues olvídate, ya hay una ortodoxia y eso provoca obligatoriamente que todo aquello que esté fuera de esa línea tenga que ser eliminado, convertido en herejía, en equivocación, perseguido y erradicado. Y una de las primeras herejías es esta que has dicho, ¿no? La de Arrio, ¿no? Dios es solo uno, ¿no? Albí, capital del cristianismo de los pobres. ¿Por qué de los pobres? Repite lo que se ha perdido un momento cuando se empezó la pregunta. Albí, capital. Albí, claro. Bueno, esto tiene que, además esto influye mucho en el norte de lo que hoy en día es Cataluña, o lo que era Cataluña en los siglos XII, XIII, XIV, que tenía esa influencia importantísima en lo que llamamos el mediodía francés, ¿no? En toda la zona del Languedoc, ¿no? Pues Albí es la capital donde se desarrolla la herejía de los cátaros, ¿no? Entonces, los cátaros, que es probablemente una de las herejías más peligrosas para el catolicismo, puesto que establece una religión, un cristianismo que ocurre dentro del individuo y no precisa de una institución o de una institución política o religiosa como es la Iglesia Católica, por eso es profundamente perseguida. Las tierras de Albí, de Carcassonne, todas estas zonas hacia el sur, ¿no? hacia incluso Oc, toda esta zona de allí, esto es profundamente atacada por la primera de las inquisiciones terribles, ¿no? que dirigen los papas, donde anda, por cierto, Santo Domingo de Silos intentando convertirlos o mantenerlos dentro de la fe católica, y por eso Albí es la capital de esa herejía que los cátaros, los albigenses, ¿no? También se les llama. Baptistas o Amish aún persisten en los Estados Unidos, pero yo en Europa no he visto ninguno. Bueno, pues porque, sabes, Estados Unidos es muy grande, ¿no? Y hay muchos paisajes y muchos territorios. Y también la gente, esa constitución que aprueban a finales del 18 es muy celosa de la individualidad, ¿no? Y de la falta de o combate un Estado que sea intervencionista, ¿no? En los demás países de Europa, la presencia del catolicismo como parte de los estados que se van conformando, especialmente a partir del siglo XVI, impide que haya este tipo de divergencias fundamentalistas religiosas al establecerse un único pensamiento que es la ortodoxia católica. Es descalificado como ateo por ortodoxia musulmana, del mismo modo que Maimónides para la judía. Esto es muy bonito. Bueno, ten en cuenta que ellos, y también Ibn Sina, por ejemplo Avicena, pues todos ellos se les considera herejes, ateos, herejes, porque lo que hacen es adaptar la filosofía de Aristóteles, ese relativismo total y absoluto, esa necesidad de prueba científica en el catolicismo, que intenta adaptar el aristotelismo a la religión, a la fe, es Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y yo creo que sí, Averroes, Ibn Rushd, ¿no? El cordobés, sevillano, andalusí, ¿no? El andalusí junto con Maimónides, pues son considerados herejes, ateos, ¿no? O malos creyentes, porque ya sabes lo que decía Tomás de Aquino, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Pues algo así. El sufismo, más que una secta o religión alternativa, ha de ser considerado como una opción filosófica dentro de la corriente de carácter ascético más orientada al interior de la experiencia religiosa. A ver si me explicas esto. Bueno, el sufismo es un tipo de creencia que se desarrolla dentro del Islam. La gente tiende a pensar que el islamismo o el Islam es una religión donde solo hay una opción posible, y hay múltiples versiones del Islam, y esto, dentro de eso, el sufismo, ese carácter ascético, esa búsqueda de la divinidad dentro de ti. Ellos son los que, por ejemplo, no exactamente ellos, pero ellos desarrollan este pensamiento de que el yihad es una lucha que ocurre en tu interior, no es irte a matar gente porque son falsos creyentes o porque son cristianos o son
paganos o... No. El yihad es una lucha interior, empieza dentro de ti y en ese aspecto del sufismo buscar a Dios en tu interior es algo que, por ejemplo, en la misma época cuando surge el sufismo, vemos que en el cristianismo va a surgir el franciscanismo, ¿no? Que es algo parecido, ¿no? A diferencia de otras herejías católicas o cristianas, la Iglesia Católica, digamos que permite y asume el franciscanismo, del mismo modo que el sufismo se asume por parte del Islam, especialmente en el norte de África, ¿no? En las zonas de hoy en día, lo que hoy en día es Egipto y parte de Túnez. ¿La heterodoxia política es una excusa para mandar? Hombre, claro. Verás, la heterodoxia política es la felicidad en la que vivimos, ¿no? El hecho de que haya múltiples formas de pensar en diferentes modelos políticos que puedan ser buenos para el conjunto de la sociedad, siempre será mejor a creer que solo hay uno, ¿no? Entonces, ante la ortodoxia que nos obliga a pensar que solo hay un modelo político asumible, la heterodoxia nos permite pensar, reflexionar y asumir que indiscutiblemente las sociedades tienen múltiples visiones para poder sobrevivir. Los clubs jacobinos hubieron de permanecer en la sombra y en muchos lugares, y no solo en Francia. ¿Por qué? Pues porque los clubes jacobinos es el inicio de los partidos políticos, son espacios, clubs de caballeros, diríamos, al estilo británico, ¿no? En realidad son lugares donde se constituyen asociaciones que lo que intentan es desarrollar fuerza política, presión política para transformar el modelo. Entonces, por ejemplo, en Francia, que es donde surgen, en la Francia de finales del siglo XVIII, en pleno modelo, en el auge ya al final del modelo absolutista, el reunirte en tu casa o en la mía 20, 25 caballeros para hablar de liberalismo, para hablar de leyes, de constitucionalismo, para hablar de derribar al monarca, para generar un sistema político donde no haya una persona ungida que no sea responsable de lo que hace y que los demás padezcan sus malas decisiones. Bueno, pues todo eso era muy peligroso, te estaban jugando la vida, no te digo más, así que tenían que ser obligatoriamente secretos, ¿no? Los girondinos configuran una de las primeras sociedades liberales ocultas y escondidas, al menos mientras duró su hegemonía, que fue entre 1793 y 1794. Estos también, en realidad, buscaban una república, ¿no? Podemos decir. Sí, pero estos son reformistas, ¿sabes? Yo siempre, a mis alumnos me gusta decirles que en todo proceso de transformación hay una fase reformista y si llega de verdad el reformismo que fracasa finalmente, la consecuencia es la revolución, ¿no? Es decir, en un proceso de transformación grande, la primera fase va a ser reformista, los girondinos en Francia, con Danton, ¿no? que lo define como líder, y luego llega la fase revolucionaria liderada por Robespierre, ¿no? Entonces, efectivamente, los girondinos son uno de esos clubs iniciales, pero constituidos por alta burguesía y baja nobleza o nobleza comercial. Por eso van a ser los primeros que dan el paso adelante para poder hacerse cargo de ese proceso de constitución de un gobierno constitucional en la Francia revolucionaria. La masonería, en consecuencia, pasó a ser parte de la identidad de los grupos políticos españoles en la clandestinidad. Bueno, fíjate, la masonería en España no llega. Verás, a España no llega la masonería hasta que llegan los franceses. Es decir, hasta la invasión de la península ibérica por los franceses, las guerras napoleónicas, no llega la masonería. Era tal el control que tenía la Iglesia Católica en el Estado español que era impensable que hubiese ni el más mínimo ápice de masonería. Eso sí, ese odio visceral que traslada la Iglesia Católica y la formación monárquica española al pueblo llano hacia los franceses, provoca que, aún trayendo ellos la masonería que se implanta en la península ibérica, en España y en todos sus territorios, es una masonería de obediencia británica, es decir, desarrollamos la masonería inglesa e incluso escocesa antes que la masonería francesa, porque aun entendiendo que la masonería es buena para transformar las sociedades de las élites hacia abajo, uno prefiere que sea inglés antes que sean los malditos franceses, ¿no? Que diría un español de principios del siglo XIX. Francisco Barrentray señalaba que el origen de los masones había que señalarlos en la persona de Noé y sus 3 hijos. ¿Sería por lo de la construcción del Nuevo Mundo?
Bueno, ya ves tú, es que el problema de mira, la masonería realmente cuando estalla, cuando se asienta y cuando se desarrolla es a principios del siglo XVIII, sobre todo entonces ya Reino Unido, en Inglaterra, donde la masonería se convierte en una forma de crecer uno interiormente, de desarrollarse personal y espiritualmente en un entorno que no tiene por qué ser necesariamente religioso. No nos olvidemos que allí no hay una institución política asociada a la religión como es la Iglesia Católica, ¿no? El problema es que cuando surge la masonería, no cuando surge, cuando se estabiliza la masonería en Europa, siempre se tiende a buscar, esto es como los nacionalismos, ¿no? Que intentan buscar un origen muy anterior en la historia, aunque te lo tengas que inventar. En el caso de la masonería, pues imagínate, oye, que se inventan que aquello, que sí Noé, que si uno de los arquitectos de Ramsés II o de Amenofis ¿entiendes? Entonces lo enlazan con un momento, porque claro, ellos son constructores, porque la masonería lo que busca es construir la sociedad y cada uno de los miembros de aquella masonería, de aquellas logias, lo que hace es construirse a sí mismo, primero gracias a los compañeros y a través de esa hermandad transformar la sociedad. La simbología masónica tradicional, el escudo es igual que en la masonería catalana. A ver, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, pues que la masonería no entiende de características singulares, culturales, asociadas a un territorio específico. La masonería es universal. Entonces, este tipo de marcas o de símbolos, como pueden ser, por ejemplo, el compás, como pueden ser, por ejemplo, los ojos que todo lo ven, este tipo de las pirámides, ¿no? Este tipo de símbolos, de marcas que describen la masonería van a aparecer específicamente en Barcelona en una multitud de sociedades. Muchas de estas sociedades burguesas que aparecen en Barcelona, específicamente en Barcelona, a principios del siglo XIX, mediados del XIX, tienen mucho que ver con esto. Es por eso que se desarrolla mucho también y se extiende mucho el carlismo en Barcelona y en las tierras de Cataluña, precisamente por esto, ¿no? Por una defensa contra la propagación, como si fuese una enfermedad, de la masonería. Esos símbolos se pueden ver en muchos sitios, ¿no? En la península ibérica, los mercaderes se organizaron en torno a las zonas de intercambio reguladas por el poder político, conocidas como lonjas. ¿Son las actuales cámaras de comercio? Correcto, son cámaras de comercio. De hecho, la palabra lonja, y después hemos derivado la palabra logia en italiano y en francés, que es lo que deriva el núcleo esencial de un grupo masónico, ¿no? La masonería la llamamos logias, porque logia significa lugar de reunión, centro de intercambio. Obviamente ese carácter comercial, burgués, es el que define, ¿no? El que define la masonería. No hay que olvidarse que, después de todo, en definitiva, la masonería no es más que la adaptación de la estructura gremial que surge entre los trabajadores en esa burguesía baja y media desde los siglos XIII y XIV en adelante. Eso va a ser suplantado o empleado por esta alta burguesía y baja aristocracia para desarrollar unas organizaciones sociales que tengan este tipo de divisiones subniveles que les permita organizarse y formar parte de algo, ¿no? Por eso es muy importante en Barcelona, puesto que Barcelona tiene gremios, hermandades, pías almoinas desde los siglos mínimo XIII, ¿no? Reconocidos y estudiados. La condición de trabajador no entendía de naciones y territorios, sino de horarios y sueldos, atención sanitaria, derecho al tajo. Los empleados comenzaron a organizarse regionalmente en el territorio donde se ubicaban. O sea, aquí nacen los sindicatos, ¿no? Bueno, básicamente es eso. El sindicato es más una representación de esas organizaciones trabajadoras que lucha contra el poder fáctico, aquellos que dominan los procesos de producción, o los factores de producción que diría un marxista, ¿no? Los trabajadores se asocian cuando se transforma la sociedad y aparece el proceso industrial. La sociedad cambia por completo, el poder desciende del dominio de la tierra, que es en el régimen antiguo, en la agricultura, y evoluciona claramente hacia otra realidad clara y evidente, que es la sociedad industrial. Y en la sociedad industrial los trabajadores tienen que organizarse. Esa estructura gremial, que es donde ha bebido la masonería y han bebido los muchos gremios que han existido por toda Europa
durante los siglos XII hasta el siglo XIX, pues van a evolucionar a grupos de presión, a grupos de fuerza, a una lucha denodada por recuperar o conseguir esos derechos que los trabajadores entienden que les pertenecen, que es la base de lo que acabas de decir, ¿no? De los sindicatos. Y en ese aspecto yo creo que Barcelona es el corazón del sindicalismo español. Ningún impuesto sin derecho a la representación se convirtió en un lema hasta la llegada del Boston Tea Party. O sea, esto es hasta hace 2 días. Bueno, es que esto es la base de la Revolución Americana, en el origen de la Revolución de las 13 colonias en el este de Norteamérica, que va a dar pie precisamente a lo que es luego la Revolución Americana, la Declaración de Independencia y posteriormente lo que llamamos, lo que entendemos como la primera, no la primera, pero bueno, la Constitución liberal que genera el proceso constitucional y revolucionario ya en el siglo XIX, que es la Revolución de los Estados Unidos. Loto Blanco, la más antigua de las sociedades secretas de origen chino. ¿Existe todavía esto? Bueno, yo soy muy crítico con respecto a la continuidad de las sociedades secretas. Tienen su momento. Las sociedades secretas tienen un objetivo, unas características, como pasa con los propios Illuminati. Y luego, desgraciadamente, todas estas van desgraciadamente o afortunadamente, porque el hecho de ser una sociedad secreta no quiere decir que sea una sociedad buena para el conjunto de la sociedad, que las haya aterradoras, ¿no? Pero yo creo que mi opinión es que no. Pero bueno, seguro que habrá alguien que nos diga, no, sí que existe, porque, en fin, ya te puedes imaginar. Sevilla en los siglos XVI y XVII. Los ladrones optaron por organizarse para no hacerse la competencia en el desarrollo de su actividad criminal. Oye, esto es grave, ¿eh? Divertido y grave. Eso es la Garduña. Eso es la primera sociedad, el primer sindicato del crimen, que se funda allí y establece, es decir, lo mismo que hacen los trabajadores, lo mismo que luego van a conseguir hacer los burgueses para constituir la masonería, ¿no? Bueno, pues eso mismo hacen los criminales en Sevilla y Toledo y lo expanden. Además, la mafia siciliana siempre dice que tienen una leyenda que dicen que 2 o 3 que fueron expulsados, miembros de esta sociedad criminal peninsular, ¿no?, que es la Garduña, pues acabaron allí en Sicilia y allí desarrollaron sus propias prácticas y generaron la Cosa Nostra, ¿no?, la mafia siciliana. Yo te digo una cosa, siempre pensamos que las cosas malas que ocurren en nuestro país es culpa de los de fuera, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a ser los sicilianos los que hemos creado la mafia? No, fueron 2 de Sevilla y 1 de Toledo que se vinieron para acá y lo montaron. Pero sí que hay constancia histórica y documental de la existencia de la Garduña. De entre todas aquellas cofradías criminales, ninguna más reiterada que la famosa Garduña española. O sea, la Garduña no es una planta, es una organización criminal. Bueno, aquí es un bicho, ¿eh? Aquí es un bicho. Aquí es un bicho. Donde yo vivo es parecido a un hurón, es un bicho que lo que hace es cazar gallinas cuando no te das cuenta, ¿no? Es decir, es el bicho que te roba las gallinas. Pues esa Garduña es lo que hacían estos tipos, ¿no? Te robaban lo que podían, pero bueno, sobre todo es muy interesante porque estaban estructurados orgánicamente, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Tiene que ver claramente la conexión con las organizaciones gremiales. Deberías hacer un libro tú sobre esto. Ya te digo. El secreto siempre se ha formado parte de la constitución elitista de los grupos privilegiados, del mismo modo que ha sido utilizado en diferentes grados para proteger la diversidad y heterodoxia del imperio del pensamiento único. Menuda oración. Bueno, es que hay que luchar contra ello. Yo creo que seguimos en las mismas circunstancias. En cuanto se estabiliza un poder político omnímodo, siempre se establece que aquello es lo único posible, ¿no? Y no te queda otra posibilidad, no te queda otra solución más que luchar contra ello. Frente a esa hegemonía y esa ortodoxia que impide que haya diversidad, pues siempre hay represión y eso provoca la asociación o la aparición de organizaciones secretas. Una vez que las organizaciones están permitidas, pues ya no hay ningún problema. Ya el secreto no es necesario, ¿no? Pero en estas circunstancias, los masones les pasa, ¿no? Están perseguidos por el cristianismo, por el catolicismo, están perseguidos por el absolutismo, lo mismo que los iluminados les va a ocurrir, ¿no? Por eso tienen que ser organizaciones secretas. Skull and Bones, integrada en la Universidad de Yale. He visto la película, tú.
Sí, bueno, son sociedades secretas, estas son elitistas, ¿no? Son de dentro, y si ya estudiar en Yale es de élite, imagínate formar parte de este grupo dentro de la élite, o sea, la élite dentro de la élite, ¿no? Pues son básicamente estas ideas que surgen entre aquellos que tenemos intereses similares, que somos parecidos, que tenemos un mismo nivel cultural, económico, social, el mismo prestigio, pues intentamos hacernos más fuertes, ¿no? Skull and Bones es un ejemplo clarísimo, ¿no? De este tipo de elitismo social que no hay que confundirlo nunca con los Illuminati, ¿eh? Bueno, los Illuminati tardan mucho más en llegar, por lo que tú... Sí, sí, bueno, hasta el siglo XVIII, hasta 1775, los Illuminati 74 no son nada, ¿no? Ya te he dicho que apenas duran 10 años, ¿no? Por tanto, pero todo el mundo quiere cogerse ese carro, quizás el carro o la medalla de los Illuminati por el miedo aterrador que daban. En términos filosóficos, los grandes pensadores del momento habían logrado superar el misticismo católico para evolucionar el pensamiento a una cuota de desarrollo difícilmente alcanzable con posterioridad. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues estoy totalmente de acuerdo, ya sé que lo digo yo, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Es evidente. Yo creo que el proceso de transformación y de renovación de las sociedades tiene que ver con esta profundidad clara de conocimiento. Si no estás ajustado, no acaba. Gottfried Leibniz trató de imponer un apriorismo en la bondad innata del ser humano a modo de pecado original con el que todo quisque nace. Explícanos esto en 2 palabras. Bueno, esto es, yo es que soy más de Voltaire, ¿sabes? Que de Leibniz, ¿no? Entonces, el hecho de pensar que todo el mundo es bueno por naturaleza, que tú si te educas si tú surges sin ningún tipo de influencia religiosa, ningún tipo de influencia educativa, formativa, tú vas a ser bueno por naturaleza. Y la verdad es que no es cierto. Es decir, hoy sabemos perfectamente que hay gente que nace siendo más malo que la carne de pescuezo, hagan o no hagan un proceso educativo, ¿sabes? Que se lean el libro del Señor de las Moscas, ¿no? Que yo creo que es que esto define aquello. Voltaire escribió un libro que se llamaba El Cándido, para luchar contra esa forma de pensar de la bondad innata, que también la establece Rousseau, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más escéptico en esta vida. En 1793 ya había Comité de Salud Pública en Francia. ¿Es cierto esto? Hombre, claro, el Comité de Salud Pública el nombre es un eufemismo, ¿sabes? La salud pública es eliminar lo malo y negativo que hay en la sociedad, cortarlo de raíz, ¿no? Eso que luego decían a principios del siglo XX en España, lo del cirujano con la mano de hierro para que quitara la carne muerta de la sociedad. Por básicamente eso lo decían que era Miguel Primo de Rivera, ¿no? Bueno, o pensaban que podía ser él, ¿verdad? Pues esto es lo que se piensa en la Revolución Francesa, en el momento del terror, que es ese proceso, y el Comité de Salud Pública, su obligación es limpiar la sociedad de malos individuos o de aquella carne muerta que lo que hace es putrefactar a la sociedad en lugar de permitirla evolucionar. Son los años terribles, los años de Maximilien Robespierre, de la guillotina y de la barbarie además desnortada e incontrolable que hay en todo proceso revolucionario, desgraciadamente. Francisco de Borja, duque de Gandía, de Borja, ya lo he dicho bien, acabará ingresando en la compañía después de la muerte de la emperatriz. Sí, bueno, este es el tercer general de los jesuitas, el tercer Papa Negro. Ya. Lo que le ocurre es que se siente tan afectado por la muerte de Isabel de Portugal que toma la decisión de decir que no volverá a servir nunca jamás a un señor que pueda morir. Y por eso decide servir a Dios y se ingresa en la Compañía de Jesús, que es el ejército del catolicismo en ese momento. Y, chico, llega a ser el líder absoluto de los jesuitas, el líder de la compañía, el general de la compañía, ¿no? Efectivamente. Y Francisco de Borja. Pero me parece que estaba casado este. Sí, bueno, pero da igual, luego ya se alargan y ya está. Si él además, bueno, es que lo que le pasa es que se muere la reina Isabel de Portugal y entonces él lo que hace es coger el cuerpo y llevarlo
hasta Granada y en el viaje queda completamente corrompido el cuerpo, ¿no? Cuando llega por el verano, por lo que sea, o porque ella estaba muy enferma. Entonces el cuerpo llega completamente corrompido y él se quedó impactado profundamente y dijo, pero bueno, ¿qué ha sido esto de esta mujer con lo guapa y lo hermosa que era y ahora es una piltrafa inmunda, ¿no? Entonces, digamos que esa fase de transformación. Yo creo que también el proceso político en sí, ¿no? Y el éxito que está desarrollando la Compañía de Jesús en ese momento. Una vez iniciados los novicios, deberían cumplir con una serie de informes periódicos que engrosaban los archivos de la orden. O sea, estos son los Illuminati. Los Illuminati, sí, los Illuminati, lo importante era el proselitismo, ¿no? Entonces Adam Weishaupt les escribía un manual en el cual tenían que primero formarse, hacer el proceso de iniciación, pero luego también hacer el proselitismo ellos, ¿no? Que es probablemente el error que comete Adam Weishaupt en el proceso de constitución de los Illuminati. ¿Cómo vas a mandar a que capten gente a los que acaban de entrar, ¿no? Es un poco absurdo, tendrán que estar formados, ¿no? Dentro de lo que es la orden de los iluminados para que puedas convencer a quien quieras, ¿no? La Iglesia Católica, en su afán destructor de la competencia, agrupaba las amenas bajo un único epígrafe, tal y como han hecho a lo largo de la historia de todos los regímenes autoritarios, totalitarios y devoradores de la libertad del individuo. Estos siempre han hecho lo mismo. Bueno, el contubernio llamaban ellos, ¿no? Que luego es una palabra que va a recuperar el general Franco para hablar del contubernio judeo-masónico. Pues esa palabra del contubernio demoníaco que decían ellos que metía, lo hacen en España, es una cuestión que se hace desde la Inquisición. Y se establecen aquellos grupos que forman parte de esa contubernio, de esa asociación del mal que lucha contra el rey, contra Dios y contra la unión del trono y el altar, ¿no? Que diría Pepe Álvarez de Junco, ¿no? Pues sí, es así, ¿no? Es tremendo ese contubernio en el que estaban, por ejemplo, la masonería y, por supuesto, los Illuminati, que ya no existían, ¿eh? Pero bueno. El Club de los Jacobinos llama la atención que la palabra club sea inglesa y en realidad dicen que era un club francés. Sí, pero es que los clubes ingleses existen desde el siglo XVIII y es en la base de donde surge la masonería. Cuando la masonería llega a Francia desde el Reino Unido, pues llega con esta constitución en torno a clubes de caballeros, a grupos, asociaciones de caballeros, ¿no? Club sería palo, ¿no? Un palo, una peña, diríamos hoy en día, ¿no? Pues básicamente es así, pero bueno, también se llaman aquí en España clubs, ¿eh? Ya. Los Illuminati debieran de ser intensos fundamentales en el desconocido de Weishaupt hacia las organizaciones reformistas y divulgadoras del racionalismo empírico. Oye, esto es muy rebuscado. Bueno, es que básicamente ellos lo que quieren hacer es, Adam Weishaupt lo que busca es pues el aristotelismo puro y duro, ¿no? La idea de la ilustración, el empirismo, el movimiento empírico de Locke, de Hume, de incluso de Kant, ¿no? El que solo el conocimiento es válido si se forma a partir de una experiencia demostrable, ¿no? Es el empirismo. Entonces, ellos, los iluminados, son totalmente empíricos, ¿no? Pero veo que Adam Weishaupt pone a San Teodoro del Buen Consejo como jefe, como referencia masónico. Sí, bueno, pero es que ellos eran cristianos, es decir, lo que no creen es en el catolicismo como una base, como en la Iglesia Católica, como una base para formar la sociedad, puesto que la Iglesia Católica soporta y mantiene esos regímenes absolutistas, por eso luchan contra ellos de la manera que sea. En latín, ¿porque lo hacía la Iglesia? Bueno, ellos probablemente sí. De todas maneras, piensa que el idioma vehicular en la universidad en aquel momento era el latín. O sea, tú te venías de Barcelona y te ibas a estudiar a Ingolstadt, a la universidad que está ahí hoy en día Alemania, en el norte de Sajonia, al lado de Weimar, pues ibas a estudiar en alemán, estudiabas en latín, ¿no? Entonces, la filosofía era en latín, la medicina era en latín. Entonces, al fin y al cabo, pues ellos eligen nombres todos latinos básicamente por esto. Pensar en la masonería española antes de la Revolución Francesa suele ser impreciso, cuestionable, cuando no impensable. Yo, de la forma que mandaban los curas, creo que era impensable. Bueno, sobre todo porque era improbable e imposible. Es decir, que hubiera masones en España antes de la Revolución Francesa, sí. Que hubiese logias masónicas en España, no.
básicamente por esto, porque además está la Inquisición de por medio. Por tanto, es inviable, ¿no? Es incompatible que hubiera logias masónicas, y si las hay, bueno, habría que demostrarlo. Yo desde luego no lo creo. Así la masonería acabaría por engrosar el largo corolario iniciado por la impía filosofía del jansenismo hipócrita. ¿Por qué era hipócrita el jansenismo? Bueno, porque el jansenismo lo que establece es una de las últimas herejías del catolicismo, establece que como ya estás predestinado es mejor no hacer nada, ¿no? Básicamente lo que haces es vivir, intentar ser bueno, pero nada más, puesto que ya estás sentenciado, ya estás juzgado, o ya sabemos lo que va a ocurrir contigo, por tanto, ¿para qué vas a hacer nada más? ¿No? Por eso es hipocresía, ¿no? ¿Qué mal me da si ya sé lo que me va a pasar, por tanto, no hago nada? Aseguraba Burruel como principio fundamental del llamado iluminismo luchar contra la propiedad y la sociedad política. Hombre, muy democrático no me parecía este señor, ¿no? No, es que Berruel lo que es un agustino, lo que intenta es desacreditar profundamente a los Illuminati. Lo que decía Dan Weishaupt, que los principales problemas de las sociedades surgían en el momento en que había propiedad privada, que había religión y que había partidos políticos. A partir de ahí se lucha por los intereses de un grupo y no por los intereses del conjunto y de todos los demás, ¿no? A la conjunción de los desheredados en conflicto con la élite oligárquica y aristocrática, defensa del pútrido privilegio, no es extraño vislumbrar determinados aires socialistas. Bueno, es que el liberalismo en su primer momento, el liberalismo político en el que se lucha para que todos tengan oportunidades, para que la sociedad sea más justa, para que el poder político esté compartido, para que no haya una hegemonía de un grupo sobre los demás. Esto tiene la base del socialismo. El socialismo surge del liberalismo y luego a partir de allí pues se deriva en diferentes caminos, pero digamos que todo surge del primer punto de pensamiento, que es el de la igualdad o la justicia social, ¿no? Esgrimía las expectativas de que Nike los textos de iniciación habían sido filtrados 1001 vez, lo que provocaba que aquella sociedad secreta tuviera muy poco de secreta. Esto parece un chiste. Bueno, es que tú dime a mí si haces una sociedad secreta y escribes un manual de instrucciones. Pues claro, ¿cómo no lo van a filtrar? Es que hay que ser tonto para hacer esto, ¿no? Esto es obra de Adolf Forniga, que el barón Forniga, que es el que decide hacer estas cosas, ¿no? Comete un error lamentable y todo el mundo sabía al final lo que ocurría, ¿no? Y lo que eran los Illuminati. La Compañía de Jesús suponía un toque de atención a de suma importancia. Atacar a la orden de los Iluminados era, por lo tanto, una prioridad absoluta. Sería porque le hacía la competencia, ¿no? Bueno, es que ocupaba un espacio en el proceso formativo que no tenía nadie, ¿no? Es decir, el proceso educativo, formativo, las universidades estaban dominadas precisamente por los Illuminati, ¿no? Digo, por los jesuitas. De modo que ese espacio que ocupan ellos es el que van a intentar ocupar, por ejemplo, los Illuminati en el momento en que desaparecen. Por tanto, la Compañía de Jesús siempre fue un verso no suelto, pero sí complicado tanto para la Iglesia como para la monarquía. Sociedad de Amigos Jacobinos de la Libertad y la Igualdad. ¿Dónde paraba esto? Pues esta, si no me equivoco, la Sociedad de Amigos Jacobinos, eso es francés, no, eso es el proceso revolucionario. Básicamente, pues es, ya sabes, el origen de un partido político de tinte liberal que va a luchar contra el absolutismo y contra la monarquía. A ver, organizaciones y sociedades inventadas debían haber muchas, ¿no? Se juntaban tres a tomar una copa y montaban una logia, ¿no? O una cosa de estas. Eso, pero se sigue haciendo, ¿no? La gente crea sociedades que uno piensa que tienen un carácter que no es más allá de irse a tomar unos chatos, ¿no? Básicamente, tú puedes crear una peña de amigotes, un choco que dicen en el País Vasco, y en realidad eso no es más que un lugar para irse a tomar unas cañas, aunque le des un nombre y le des una estructura y una importancia en base al prestigio, al tiempo que llevas en la organización, no deja de ser más que un lugar para irse a pasárselo bien, ¿no? Parece claro que por consiguiente que la Orden de los Iluminados feneció en 1785 cuando su líder supremo, Johann Martin, conde de Stolberg-Reusia, decretó su disolución. Este ya se cansó de mandar. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que el príncipe elector en Weimar había declarado pena de muerte para aquellos que se identificaran como iluminados, ¿no? Por tanto, eliminan la organización, la dan por desaparecida, por más que se quiera decir lo contrario. Alumbrados o iluminados aseguraban que el alma en contacto directo con el Espíritu Santo y en consecuencia
vivían iluminados por ello, pero si en principio no admitían el Espíritu Santo, Pero esta sobre todo gente. libertad de pensamiento. Tú puedes ser, esto ocurre igual en la masonería, tú puedes ser católico y masón, tú puedes ser musulmán y masón, tú puedes ser budista y masón. Es decir, tú puedes tener una creencia, ¿no? Ellos creían, eran más bien como agnósticos, ¿no? Creían en un espíritu, en un halo que penetraba y formaba parte del conocimiento ese que tú recibías y luego transmitías, ¿no? Desde ese punto de vista, pues debes entenderlo así, ¿no? Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, fuese investigado como posible alumbrado hacia 1527 por un tribunal inquisitorial de Alcalá de Henares. Tragicómico habría sido constatar que la compañía hubiese considerado un alumbrado su presidente o su fundador. Claro, pero es que eso se refiere a una herejía que hay durante el siglo XVI, pero no a los Illuminati. Los Illuminati surgen en Weimar, allí surgen en Ingolstadt. Por tanto, el juego de palabras es divertido, ¿no? El hecho de que se hubiera condenado al primer general jesuita de ser iluminado o alumbrado frente a los Illuminati que surgen y aparecen cuando desaparece la Compañía de Jesús, ¿no? Son el gran enemigo de la Compañía de Jesús. Y para ir acabando, los Illuminati en la cultura pop, a mí se me hace rarísimo esto, tú. A ver si nos haces. Bueno, es que tú, de verdad, tú tienes que ver televisión, cine, cómics, hay Illuminati por todos los lados, macho, es una cosa, y es porque, sabes, duran poco, son misteriosos, a muchos los acaban medio matándolos, tienen que salir corriendo, el líder, Adam Weishaupt, tiene que largarse a la Baja Sajonia para que no lo maten, ¿no? Para que no acaben con él. Entonces esa idea de que son perseguidos, que son peligrosos, que son incomprensibles, eso es lo que provoca que en la cultura pop haya Illuminati por todos los lados. Es un libro muy bien documentado que explica con gran claridad la serie de sociedades que había en el siglo XVII y XVIII, que algunas han perdurado. Leer Historia de los Illuminati de Eduardo Juárez, Ediciones Almuzara, es fantástico y además una obra muy, muy entretenida. Muchas gràcies. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.